los vídeos que más polémicas ha tenido Sasel fue aquel que se reía de la muerte de un chico que estaba jugando a la Xbox y se dieron unas circunstancias muy concretas y ese chico murió. He intentado averiguar sobre esta noticia porque, claro, mucha gente dijo esto no es verdad, esto es mentira, la noticia está falseada, etc. Bueno, yo lo estuve mirando. Esta noticia sale en la BBC News, con lo cual, pues bueno, nos da más credibilidad de que este fue el chico que murió, ¿vale? Se llama Chris Staniford. Pues este chico, bueno, se dieron unas circunstancias que después ahora lo veremos. Este chico pues murió a consecuencia de unas complicaciones de salud mientras estaba jugando con la consola. El tema es que Sasel lo que quería criticar o lo que quería hacer con este vídeo era criticar el sensacionalismo de la prensa poniendo esos titulares de Xbox mata a un chico. Entonces él quería hacer esto. El problema es que se le fue de las manos. Ahora lo vamos a ver. Señores, voy a demostrar aquí en este vídeo que la Xbox es la videoconsola que más gente se ha cargado a lo largo de la historia. Un mogollón de noticias, un mogollón, que dicen que ha muerto gente jugando a la Xbox o que directamente la Xbox los ha matado. Sí. Comenzamos ya con la primera noticia, vamos ya con la foto. La primera víctima, un joven muere tras pasar 12 horas jugando con su Xbox. ¡Ja! Primera víctima, primero que cae en las fauces de la Xbox. Vamos a ver, señores, vamos a seguir leyendo qué es lo que ocurrió. El chico se levantó del sofá para coger un chicle y comenzó a dar espasmos ante su amigo. No me mires así, no me estoy riendo de ti de verdad, pero es que me imagino a ti poniéndote en pie diciendo, tío, voy a coger un chicle. Que voy a coger un... O sea, tío, que voy a poner un chicle. Chris, su nombre es Chris Staniford, un joven de 20 años de edad, murió después de pasar 12 horas jugando con su Xbox. El chico no murió después de parar el juego, ni pretendía dejar de jugar. Oye, él lo paró, pero no porque se fuese a acostar a la cama y no. La muerte le causó un coágulo de sangre que le saturó una vena. El chico era todo un adicto a la Xbox, cuentan sus padres al Daily Mail. Los progenitores explicaron que no creían que su hijo corriera peligro mientras estaba jugando a la videoconsola. Sabían qué estaba haciendo y lo tenían localizado. Sin embargo, eso que creían inofensivo arrebató la vida de Chris Staniford. Nadie lo preveía, ni el mejor detective, pero sí, ya no son los mayordomos los asesinos, son las Xbox. Médicos certificaron que un coágulo que se originó en su pierna le colapsó una vena y eso le provocó una embolia pulmonar letal. La razón de que se le hiciera un coágulo fue la postura prolongada durante muchas horas en el sofá. Encima estuvo 12 horas jugando sin moverse lo más mínimo, ni siquiera en el sofá, o sea, jugaba como una esfinge. Los expertos explican que es un peligro muy común en los pasajeros de aviones de trayectos largos. Un amigo estaba con... es que esta es la parte del morbillo. El del amigo, es que no estaba solo, estaba con había un testigo del hecho. Un amigo estaba con Chris Staniford cuando ocurrió su triste desenlace. David, que así se llama el amigo, explicó lo que le pasó al joven en el momento de la muerte. Él se levantó para coger un paquete de chicle. Al hacerlo, se cayó hacia atrás y comenzó a dar espasmos. O sea, hizo, voy a coger un chicle. Bueno, aquí hay que hacer varias matizaciones, porque claro, muchas veces
cuando hemos visto este vídeo siempre se ha descontextualizado cuando él se comenzaba a reír. La intención de Sassel aquí era precisamente protestar por ese sensacionalismo. El vídeo es muy extenso, ¿eh? O sea, el vídeo dura mucho y va diciendo varias noticias. Pero yo creo que esto es lo que yo quiero resaltar, que esta es la noticia que detonó todo esto. La primera noticia. Y todo el mundo se ha quedado con eso. Insisto, la noticia es verdadera, es verdad, le pasó al chico, le entró una embolia, un trombo. Pero el tema es el siguiente. ¿Por qué se le fue a Sassel de las manos? Primero, es lo que he dicho. Sassel, estás en una red social. ¿Vale? En una red social. Si esto tú lo comentas en un entorno muy concreto, entre familiares, amigos, y estás haciendo esa broma o ¿vale? Lo estás representando, pues quizá en ese entorno, pues es más apropiado hacerlo, ¿vale? Porque sabes cómo son tus amigos, sabes que estás haciendo cachondeo de esto, que no te estás riendo del chico en realidad, porque no lo estás diciendo, no, perdóname, tal, vale, pero si esto lo haces en un entorno muy concreto, vale, pero has olvidado en el escenario en el que estás. Y el escenario en el que estás es una red social. Y en una red social hay millones de personas, con sus complejidades y también con cosas que les ha pasado. Entonces, de millones y millones de personas que hay mirándote, a lo mejor hay alguien que habrá perdido un familiar precisamente de una embolia pulmonar, o de una trombosis, o de un ictus, que no deja de ser lo mismo. Son coágulos de sangre que mientras ese coágulo puede ir recorriendo todo el cuerpo, se te puede parar en un pulmón, en el corazón, en la cabeza, ¿vale? En un brazo. Te puede coger una trombosis en cualquier... puede haber un trombo en cualquier sitio del cuerpo. Y hay gente que cuando le ha cogido una trombosis en la cabeza, pues se ha quedado hemipléjica. Es decir, no puede mover una parte o un lado derecho o el izquierdo, no, se ha quedado sin hablar, ¿vale? Entonces, olvidaste el escenario en el que estás, ¿vale? No puedes hacer bromas de eso en una red social, porque hay gente que lo ha pasado mal. ¿Quién te dice que alguien, un suscriptor tuyo, o no suscriptor, pero te está viendo y esa persona ha tenido una trombosis y tiene una hemiplegia? No le va a hacer ninguna gracia, ¿vale? No le va a hacer ninguna gracia, porque es que no, ¿vale? De hecho, hay un youtuber español que se llama Invictor y nos explica, en este vídeo, nos explica que con 17 años, este youtuber nos explica cómo fue una trombosis. Le cogió en la cabeza, fue un ictus, un trombo, se le fue la cabeza y aquí lo explica. Básicamente, yo estaba hablando con ellos, estaba mi padre también, y hubo un momento en el cual empecé a tartamudear. Yo realmente quería hablar, pero como que mi boca no hablaba. O sea, mi cerebro mandaba la señal de querer hablar y no podía hablar. O sea, os lo juro que es una sensación extrañísima. El querer hablar y no poder. O sea, es como si quieres mover un brazo y el brazo no se mueve. Pues en mi caso quería hablar, pero no podía hablar. El caso, yo ante todo eso me quedo así tenso, y noto que me empieza a faltar la respiración. Os lo juro que en mi vida he sentido tal agonía como en ese momento. El querer simplemente respirar y no poder respirar. Os lo juro que fue algo que fueron 2-3 segundos, porque prácticamente al instante perdí el conocimiento, pero 2-3 segundos de querer hablar, no poder hablar, querer respirar y no poder respirar, y ver que te estás ahogando y no poder hacer nada. Ante todo eso, negro, yo caí totalmente desmayado. Aquí tenéis lo que me ocurrió: trombosis venosa cerebral, más infarto venoso talámico, más crisis comicial. Básicamente, algo que me podía haber matado perfectamente.
Tuve la suerte de tener a mis amigos allí, a mi padre, que actuaron rápido. Mis amigos fueron corriendo al centro de salud más cercano para que me vinieran a atender. Yo tenía un ataque epiléptico porque ante un ictus el cuerpo responde así, con un ataque epiléptico. Mi padre conmigo, otro amigo llamando a urgencias para que vinieran a por mí una ambulancia. Como os digo, esto ya os lo cuento porque me lo han contado. Yo estaba totalmente groggy, o sea, yo estaba groggy totalmente, no recuerdo nada, o sea, sí que estaba inconsciente. Bueno, es interesante lo que explica. Si lo queréis ver, poned ictus con 17 años en YouTube y podéis ver lo extenso, porque este vídeo también de Invictor es bastante extenso y explica muy bien cómo es una trombosis. Entonces, aquí, Sasel, lo importante con esto, lo que te he querido demostrar, lo que quiero demostrarte con esto, es que tienes que andar con muchísimo cuidado y recordar que estás precisamente en una red social, que cada persona, hay millones de personas en una red social, y cuando yo estoy diciéndote constantemente que tienes que vigilar, que las cosas las estás haciendo mal, me refiero a esto. Lo que a ti te puede parecer como algo muy gracioso, a otra persona le puede parecer algo terrible. Y más cuando estamos hablando del tema de la salud. Hay gente que habrá perdido familiares precisamente de esta manera. Y lo mismo la ha presenciado en directo, como nos acaba de explicar este chico, Invictor, que está a lo mejor en su casa y de repente pues le entra una trombosis. Y eso lo ve toda la familia. Si a eso le sumamos que esa persona ha muerto delante de tanta gente, además de gente conocida, de tus seres más queridos, pues claro, tienes que andar con muchísimo cuidado. Con muchísimo. ¿Vale? Entonces, que tú quieras criticar. Otra cosa ya que entramos en que tú estás criticando la prensa, esos titulares, no deja de ser un clickbait, y tú también haces clickbaits, ¿vale? Entonces, además, era necesario no era necesario, simplemente entiendo que necesitas material para hacer vídeos, y dijiste, a ver, pam, vale, voy a hacerlo así. Yo lo hubiera hecho, si querías criticarlo, pues vale, lo podías haber hecho, pero tienes que obviar el reírte, ¿vale? Y eso, ¿vale? Si a eso le sumamos que ya la gente te tiene entre ceja y ceja, ¿vale? Ya la acabas, vamos, tienes todos los números para el desastre.